Noticias de DC. ¿Se acuerdan que hace poco les comenté de que el guión de The Batman 2 estaba casi listo y que en 2026 se iba a estar estrenando la película? Bueno, eso no va a suceder, o por lo menos no ahora. Resulta que The Batman 2 se acaba de retrasar para el año 2027. Según lo que nos cuenta el patinio de James Gunn, el atraso se debe a que Matt Reeves está muy comprometido en terminar el guión para entregarnos la mejor película posible, y que una vez que finalice, tanto la preproducción, el rodaje y la postproducción van a demorar unos 2 años. Palabras del propio patinio de James Gunn. Por otro lado, otra de las noticias que andan circulando sobre este tema es que Matt Reeves estaría pasando por graves problemas personales, y es por eso que se retiró del proyecto de Batman 2, dando paso que James Gunn saque su propia versión de Batman, The Brave and the Bold, la cual en teoría iba a estar dirigida por Andy Muschietti, el director de Flash, pero que a la vez está muy emocionado por ver el nuevo DC de James Gunn. Esto es lo que habría dicho Matt Reeves en un comunicado eliminado o desaparecido. Pero bueno, también tengamos en cuenta de que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por lo que muchos medios van a estar tirando noticias falsas, ya que es una costumbre, y más con todos estos temas tan polémicos desde que el patinio de James Gunn se convirtió en jefe de DC. Si me preguntás a mí, creo que la primera parte del video y lo que dijo Gunn es cierto, ya que esa es más o menos su forma de hablar. No creo eso de que Matt Reeves está con problemas personales y abandonó The Batman 2. Lo que sí creo es que el patinio de James Gunn está desesperado por cancelar The Batman 2, y es por eso que le estaría haciendo la vida imposible a Matt Reeves para cansarlo y que renuncie. Así le queda el camino libre y no tiene nada de DC que no provenga de él. Recordemos que el patinio humilló a los actores del Snyderverse, intentó hacer desaparecer dicho universo, mutiló todas las películas que salieron en los últimos años, canceló Superman and Lois, una serie que como mínimo iba a tener 7 temporadas, y por supuesto quiere cancelar The Batman 2. ¿Por qué? Porque es un producto y un universo que a los fans le está gustando, y como él es un envidioso y miedoso de productos que van en serio, se queda más tranquilo si los elimina del mapa. Eso es lo que está pasando. Y tiro este refrescamiento de memoria para que tengan en cuenta quién es James Gunn. En los primeros tiempos, cuando entró como CEO, o sea el jefe, dijo que estaba muy contento porque arregló con Ben Affleck para que este se uniera a su nuevo universo de DC. Y cuando Ben Affleck se enteró, dijo que eso era una completa mentira, y que lo sacó a patadas en el Tujes, diciendo que jamás trabajaría para él. En pocas palabras, no quiere saber nada con James Gunn. Y James Gunn mintió diciendo de que iban a trabajar juntos. Podría seguir, pero el video va a durar 15 minutos y este es un video corto. Solamente les tiro este dato para que conozcan un poco más a quien tanto veneran, creyendo que es la salvación de DC y en realidad es su perdición. En fin, habitantes de la Commonwealth, así están las cosas en DC. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Se atrasó? ¿Se canceló? ¿Matt Reeves tiene problemas? ¿O simplemente es el patinio de James Gunn siendo el patinio de James Gunn? Espero sus comentarios, así charlamos al respecto. Les mando un saludo a todos y buen fin de semana. The Commonwealth corta la transmisión.